como dice precisamente nuestro anfitrión, Salvador, pues la preparé precisamente con todo el propósito de que sea de muchísima utilidad el tema que voy a compartirles. Para los que de pronto no me conocen, mi nombre es Mariluz Carvajal, soy de la hermosa ciudad de Ibagué, en Colombia. Llevo más de un año precisamente con la compañía, ya he pasado por todas las que me han fortalecido para estar acá con toda la convicción del mundo, con todo el amor y con toda la pasión. Amo esta compañía, estoy supremamente conectada con la visión del fundador, de Francis Silva, y precisamente con todo el liderazgo. Bueno, sin más preámbulo entonces, para arrancar con el tema, nuestras creencias nos limitan o nos empoderan. Hablando precisamente de esto, es importante recalcar y darnos cuenta que somos lo que pensamos. Para poner ejemplo de esto, quiero contarles dos historias verídicas. Esta presentación, este Zoom, lo tengo enfocado en el capítulo 4 del libro Despertando el gigante interior que hay en ti, de Anthony Robbins. Es un libro maravilloso que precisamente despierta una cantidad de cosas que nos hacen poner a pensar acerca de qué es lo que hacemos y cómo a veces lo que sucede en nuestra vida, cómo lo manejamos y no nos damos cuenta cómo repercute a futuro. Entonces, bueno, ya habiéndoles dicho previamente de dónde me basé y por qué pues considero que es importante este tema para poderlo compartir con ustedes, paso a contarles las dos historias. En este capítulo habla Anthony de la historia de un hombre que lo condenan a cadena perpetua por el asesinato de un cajero que, según él, se atravesó en un robo que estaba haciendo. Este hombre tiene 2 hijos, los hijos se llevan 11 meses de diferencia y los hijos, resulta que uno crece para convertirse en un profesional exitoso, gerente de una compañía grande, con una familia muy bonita, 2 hijos, esposa, no tiene adicciones, no tiene problemas con la ley, nada, versus su padre que era no solo alcohólico, sino adicto, maltratador, una larga historia pues de todas las cosas que uno se puede imaginar, pero Dios, ¿cómo puede confluir todas estas cosas negativas en una sola persona? El otro hijo, por el contrario del primero que les comento, sigue el mismo camino del padre y termina precisamente también en prisión. Él no comete el asesinato, pero sí precisamente va a prisión por intento de homicidio. Hacen un estudio y a cada uno de ellos los entrevistan de manera independiente y los dos dan la misma respuesta cuando se les pregunta por qué o cómo hacen y qué es lo que sucede en su vida para que ellos hubieran terminado de esa manera. Cuando se le pregunta a cada uno de ellos, le preguntan por qué ha dirigido su vida por este camino y responden en qué otra cosa podría haberme convertido después de haber crecido con un padre como el mío. Entonces, precisamente aquí nos damos cuenta, es el mismo padre, son las mismas circunstancias las que tuvieron los dos y sin embargo escogieron caminos muy distintos. Tenemos otro ejemplo, son 2 amigas de 65 años, ya próximas a cumplir los 70 años. Una de ellas decide que pues ya próxima a los 70 ya su vida está por terminar, ya no hay nada más que hacer, ya comienza el cuerpo a deteriorarse y comienza a poner todos sus papeles y todas sus cosas en orden porque ya ve que se va acercando el final de sus días. La otra amiga, por el contrario, decide que ella tiene muchísima vitalidad, que todavía hay mucho camino por recorrer y a sus 70 años ella se convierte en la primera mujer de esa edad que escala el monte Fiji. Estoy hablándoles de Wida Crooks. Es una mujer que precisamente puedes consultar en internet su historia de vida y durante 25 años, después de haber tomado esta iniciativa a los 65, durante 25 años se dedicó precisamente a recorrer el mundo y a escalar los picos más altos. Estos 2 ejemplos nos muestran precisamente que todas las limitantes y nuestro potencial lo descubrimos y lo sacamos realmente de lo que tenemos en nuestra cabeza, en nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos nos limitan o nos empoderan.
Una mujer de 70 años precisamente. De hecho, una vez que conocí la historia comencé a documentarme muchísimo acerca de su biografía. Me parece supremamente sorprendente, me parece un ejemplo impresionante a seguir, porque realmente muchos de nosotros comenzamos a ver que la vida avanza, que vamos a 30, 35, 40 y bueno, y que ya se me está acabando la vida, cuando en realidad tenemos mucho camino por delante. Pero eso depende precisamente de cómo vemos nuestro futuro y cómo estamos enfocando nuestros pensamientos a futuro de acuerdo a nuestras capacidades. Entonces miramos para qué existen nuestras creencias. Las creencias definitivamente son las que nos conducen o nos alejan de una determinada manera hacia el dolor y el placer. La verdadera libertad está en ir más allá del placer y del dolor, pero en el camino la idea no es huir del dolor, sino escuchar lo que nos enseña. ¿Qué pasa? Hay también una historia de dos personas que durante la Segunda Guerra Mundial son capturadas, las someten a unas torturas impresionantes, las atan, las encadenan, no los alimentan y los maltratan muchísimo. Uno de ellos escoge el suicidio y el otro decide que va a prepararse porque eso que él está viviendo no quiere que nadie más lo viva nunca jamás. Entonces él no podía evitar ese dolor, realmente lo que sucedía estaba más allá de su alcance, él no podía frenarlo, pero lo que sí podía cambiar era su actitud frente a ese dolor que estaba sintiendo. Tenemos una tendencia programada, y en general todos los animales, para señalar lo que nos causa daño y huir de él. En general todos los animales huyen del dolor y buscan el placer. Comúnmente se habla de que el rol biológico del dolor es señalar un daño y así evitar un mayor daño. Vemos que cuando los niños son pequeños les decimos que no metan los deditos en los tomacorriente, que no metan los deditos en el tomacorriente, pero muchas veces no aprenden solamente con eso que les decimos, sino que ellos van y meten el dedito y de pronto les pasa corriente. Jamás en la vida vuelven a poner un dedo dentro del toma. Entonces esas enseñanzas que vienen a través de sentimientos tan fuertes, de sensaciones tan fuertes, nos quedan ahí marcadas. Algo te duele y eso significa que si sigues haciendo lo que estás haciendo, esto te puede llevar a un serio mal funcionamiento e incluso a la muerte. Esto es parte de nuestro sistema de autopreservación, precisamente pongo por eso el ejemplo de los niños pequeños. En la medida en la que nosotros identificamos esas cosas que nos producen dolor, el funcionamiento nuestro de autopreservarnos va a hacer que precisamente nos alejemos de ese tipo de experiencias. Lo que hace crecer al ser humano es enfrentarse con sus aparentes limitaciones, y esto requiere una disposición para soportar el dolor y realizar cosas que nos parecen difíciles, y por ello, por el viejo principio del placer, no queremos hacer. También está otro ejemplo muy clásico y es el típico de la dieta. Si yo me enfoco en que qué rico el postre, que me encanta la torta de chocolate, que tiene la cobertura de chocolate, rellena de chocolate, me produce muchísimo placer, me encanta comerme esa torta de chocolate, pero si yo pienso en un placer que va más allá, y es el de poder construir un cuerpo sano, esbelto, que se de pronto comience a notar mi figura de una manera distinta, suprimiendo determinados alimentos, haciendo ejercicio, mejorando mi alimentación, pues si yo me centro en los alimentos que voy a dejar de consumir a corto plazo, pues voy a pensar es en el dolor aparente que me causa no consumirlos. Entonces, ¿en dónde está el enfoque? En ir hacia el placer que me va a producir precisamente a largo plazo. No queremos, cuando una actividad no presenta una clara recompensa a un nivel de placer, no activa nuestro sistema de dopamina, y entonces es ahí cuando hay una tendencia a resistirse, al menos mientras no tenemos autodisciplina. Si yo pienso en madrugar porque voy a pasear y debo de estar en el aeropuerto a las 5 de la mañana, no creo que me cueste levantarme a las 3 de la mañana para estar bien organizada, ¿cierto? Pero si no tengo esa motivación que me produce la dopamina, difícilmente lo voy a hacer a menos que tenga un buen nivel de autodisciplina. Las creencias son las fuerzas guía que nos conduce al dolor o al placer. Entonces, ¿de dónde viene esta frase? Pues sencillo, cuando algo nos sucede, el cerebro pregunta, ¿esto me va a producir dolor o me va a producir placer?
¿Qué debo hacer para evitar el dolor o para obtener placer? Las respuestas a estas dos preguntas se basan en nuestras creencias, en lo que yo creo que va a suceder si hago o dejo de hacer esa actividad. Nuestras creencias se ven impulsadas por nuestras generalizaciones acerca de lo que hemos aprendido que conduce al dolor y al placer. Si yo hago algo y ese algo me produce dolor, ya quedó un anclaje en mi cabeza que cada vez que lo haga voy a encontrar dolor, caso contrario con el placer. Esas generalizaciones simplifican nuestra vida en muchísimos aspectos. Yo, por ejemplo, aprendí a conducir en carros de caja mecánica y fácilmente si yo me subo a otro carro, pues sé que puede que el clutch puede que sea más largo, más corto, el freno también más largo, más corto, puede que la caja de cambios no tenga las velocidades en la misma posición, pero ya hay una generalización en cuanto a cómo funcionan los carros de caja mecánica que va a hacer que yo me pueda acomodar fácilmente en ese automóvil. O una perilla, por ejemplo, nosotros acá en nuestro negocio que tanto viajamos, en los hoteles nos encontramos unas perillas a veces tan extrañas, pero sabemos que finalmente la perilla, si yo la giro hacia la derecha, va a abrir, que en la misma tiene calor y tiene frío, pero entonces nuestras experiencias pasadas nos van a poder ayudar a concluir cómo podemos manejar esa perilla para distribuir el tema de calor o de frío con el agua y de cómo abrirla. Entonces, cuando una creencia nos simplifica la vida, maravilloso. Ellas nos la simplifican en cuanto a la certidumbre que tenemos acerca del funcionamiento y de cómo se desarrollan ciertas cosas. Pero a veces ese poder de simplificar en exceso lo que puede crear son creencias limitadoras. En cuanto a esto, pues no hay forma de que ganemos físicamente si estamos ya mentalizados para perder. Cuando las creencias que tenemos nos limitan es precisamente porque hemos simplificado demasiado algunos procesos. Por ejemplo, si yo tengo una forma de aprendizaje distinta a otras personas, en determinado momento y en determinadas escuelas se pudo haber dicho, no, es que es muy bruta, es que no aprende, es que no puede aprender. Lo conocemos precisamente con el ejemplo de Edison, de Thomas Alva Edison, que es muy conocida la historia en la que a él lo devuelven del colegio y le mandan la carta a la mamá diciéndole que no, que él no tiene capacidades para aprender y ya sabemos en quién se convirtió. Pero entonces, ¿qué sucede? Ellos llegaron, o la maestra que tomó esta decisión llegó a esa conclusión porque él probablemente tenía una dificultad para aprender ciertas cosas. Se basó en eso para decir que a futuro no iba a poder aprender. A nosotros nos sucede constantemente y hablo personalmente por mí. Hay veces que de pronto intento algo y quiero hacerlo y vuelvo y nada, y ya comienza a esa vocecita en la cabeza, no, tú no vas a poder nunca con eso, no, eso no es para ti, no. Ese tipo de creencias, a pesar de que están basadas en una experiencia que ya tuvimos y que finalmente cuando no logramos hacer algo es frustrante, eso es un nivel de dolor, es una forma de dolor. Entonces ya el cerebro primitivo comienza a decirnos, no, o sea, ¿para qué lo intenta si ya sabe que no lo va a lograr? Usted no puede con eso. Eso sucede en muchos ámbitos en nuestra vida. La mayoría de nuestras creencias son generalizaciones sobre nuestro pasado basadas en nuestras interpretaciones de experiencias dolorosas o placenteras y placenteras. La mayoría de nosotros no decidimos de manera consciente en qué vamos a creer. Nuestras creencias se basan a menudo en una mala interpretación de experiencias pasadas. Por ejemplo, con lo que yo les decía, me sucedió acá en Ibagué, lo comentaba y se reían mucho de mí unos amigos. Resulta que yo iba bajando por una avenida y había un hueco tremendo y pues no venía a mucha velocidad, pero pues siempre venía rapidito, reventé la llanta. Jamás en la vida se me olvidó que ahí había un hueco. Por otro lado, había otro hueco que siempre que pasaba, pues lo cogía. Yo decía, pero ¿qué me pasa? Como a la cuarta o quinta vez ya analicé enfrente de dónde estaba ese hueco y comencé a desviarme, o sea, a coger la ruta del lado, el otro carril para no cogerlo. Pero, ¿cuál es el punto? Automáticamente no estoy siendo consciente de que mi forma de aprendizaje a veces es distinto.
Hay quienes aprenden por la experiencia de otros, con otro agujero, porque pues finalmente en Ibagué desafortunadamente en nuestras calles contamos con muchos agujeros. Alguien cuando yo iba a pasar por ahí me dijo, cuidado que ahí hay un hueco. Fíjate entonces cómo personas, y él no tiene automóvil, pero si él sabía de ese hueco fue porque probablemente cogió ese hueco alguien que pasó por ahí. Hay quienes aprenden con la experiencia de otros, hay quienes aprenden con la primera vez que les sucede algo, hay quienes de pronto aprendemos hasta que nos damos 3 veces contra la misma pared y yo, verdad, ahí hay una pared, ya no me puedo seguir estrellando contra ella. Pero eso no significa que no pueda aprender, significa sencillamente que es otra forma la que yo tengo de aprender. Una vez que adoptamos una creencia, olvidamos que solo se trata de una interpretación y la tratamos como si fuera una realidad. Ejemplo con el de Edison, precisamente, trataron como una realidad que el niño nunca iba a poder aprender, no era enseñable y lo descartaron como tal en el colegio. Creyeron que era esa una realidad, era el evangelio, que era irrefutable y que eso no tenía cambio. Raras veces, si es que acaso lo llegamos a hacer alguna vez, cuestionamos nuestras creencias mantenidas desde hace tiempo. Una vez que la creencia se arraiga ya, la dimos por cierta y creemos que no es posible de cambiarla. Hagamos lo que hagamos, nuestros actos son el resultado de nuestras creencias, conscientes e inconscientes de que eso nos alejará del dolor o nos acercará al placer. Probablemente el primer hueco que cogí que me reventó la llanta, pues yo tuve que ponerme a cambiar esa llanta sola, eran las 7 de la noche y pues fue traumático para mí de alguna manera porque pues estaba solita, en medio de la noche cambiando una llanta, representó muchas cosas que eso tal vez crearon el anclaje que de una vez quedó ahí registrado que ahí había un hueco y que jamás en la vida lo volviera a coger. Entonces, al querer alejarme de ese dolor, inconscientemente seguí reaccionando automáticamente a ese hueco, a pesar de que lo taparon hace muchísimo tiempo, yo por ahí siempre cojo el carril de la derecha. Entonces fíjate que esa decisión no fue consciente, esa decisión fue completamente inconsciente, diferente a la que tomé con el otro que ya había cogido varias veces. Entonces ese haber pasado por el dolor generó en mí una respuesta automática. Ahí es cuando dice que precisamente muchas de estas creencias que nosotros tenemos no son conscientes sino a nivel inconsciente. Es entonces necesario romper esquemas mentales para que podamos alcanzar el éxito, porque si no nos damos cuenta y no nos concientizamos precisamente de esas creencias, van a estar ahí como una pared limitándonos para poder alcanzar el éxito. Si queremos cambios consistentes y perdurables, es necesario cambiar el sistema de creencias que está sosteniendo el hábito o el comportamiento que queremos cambiar. Claro ejemplo el que les decía yo con el tema de la dieta. Entonces debo cambiar mis creencias, enfocarme en la comida saludable, no enfocarme en lo rico que es el pastel que voy a tener que dejar de consumir o qué rica que es el azúcar, sino enfocarme por ejemplo en el dolor de saber que el azúcar es altamente adictiva, a enfocarme en el tema de que la alimentación saludable me va a producir precisamente unos beneficios adicionales en el cuerpo que va a permitirme o darme longevidad. O sea, cambiar esas creencias para poder cambiar el hábito o el comportamiento. Hay unas historias que me llamaron muchísimo la atención y precisamente se las quiero compartir, están ahí en el capítulo. Habla de unas historias que son reales, donde se han hecho unos experimentos con personas que tenían desórdenes de personalidad múltiple. Y estas personas estaban tan convencidas de su desorden de personalidad múltiple que cuando cambiaban la personalidad, habían rasgos físicos que cambiaban en ellas. Hubo cambios en el color de los ojos, hubo cambios en temas como cicatrices, como señales particulares en el rostro. Inclusive hubo pacientes que mostraron algunos enfermedades tan particulares como la diabetes o la hipertensión arterial cuando cambiaban de personalidad. Entonces es increíble ver cómo nuestras creencias pueden tener una reacción tan tremenda en nuestro cuerpo a nivel químico. También se hizo una acerca del impacto de los medicamentos. Se hizo un experimento en la Universidad de Harvard
y a un grupo de estudiantes se les dio, muy al estilo Matrix, se les dio a dos grupos, ¿no? A un grupo le dieron una pastilla azul y a otro les dieron la pastilla roja. A los de la pastilla roja les dijeron que era un estimulante y a los de la pastilla azul les dijeron que era un calmante, pero en realidad habían cambiado los medicamentos. A los que se les dijo el estimulante se les dio el calmante y viceversa, a los del calmante se les dio el estimulante. Ellos estaban tan centrados, tan enfocados y tan convencidos del medicamento que iban a recibir, que sus cuerpos produjeron la química del medicamento que creían que estaban consumiendo. Quiere decir que anularon la química del fármaco que se les estaba dando solamente por su sistema de creencias. Entonces esto lo vienen aplicando muchísimo a nivel de medicina y de todos los cambios que se vienen haciendo, porque más allá del medicamento que se consuma, se está demostrando el poder de nuestra creencia en ese medicamento. Y lo importante de este experimento es que no era placebo, o sea, no era una pastilla con agua y que les dijeron que no, cambiaron los medicamentos. Y esto es súper importante porque es que quiere decir que precisamente la química que produjo su cerebro fue mayor a la química que tenía que haber producido el medicamento en ellos. A veces desarrollamos creencias para crear limitaciones dentro de un contexto muy específico. Por ejemplo, cómo nos sentimos en cuanto a nuestras habilidades para el baile o para el canto o para reparar el coche. Cuando yo hago los Zoom, yo hablo mucho de mis experiencias personales, pues finalmente es algo de lo cual puedo hablar con convicción. Resulta que yo nunca había cambiado una llanta antes. Finalmente la historia arranca es que yo la primera vez que vi cambiar una llanta fue a mi papá. Él sacó la cruceta, hizo todo el procedimiento para cambiar la llanta del carro, y la primera vez que yo ponché una de las gomas de mi carro estaba sola. Estaban en un partido de Colombia, estaban como en cuartos de final, no recuerdo qué eran, era de noche, a las 7 de la noche, estaba lloviendo, estaba sola y era la primera vez que me pasaba estando sola. ¿Qué hice? Me aferré precisamente al tema de que yo había visto a mi papá cambiando esa llanta, yo tenía que poder ser capaz de cambiarla. Había podido precisamente aferrarme al tema de, bueno, no, yo no sé cambiar una llanta, yo nunca la he cambiado, pero en ese momento estaba sola, no veía a nadie a quien pedirle ayuda, para colmo de mal, mejor dicho, ese día se me juntaron todas las cosas, hasta el celular se me había descargado. Entonces, si yo me dejo llevar por el sentimiento precisamente de que nunca lo he hecho, pues ahí me había quedado, había tenido que, no sé, dejar el carro solo, ir a buscar una grúa. Habían otras alternativas, pero me convencí de que lo podría hacer porque yo había visto a mi papá hacerlo. Finalmente le dañé un poquito el gato, pero pude cambiar la llanta. Pero perfectamente podía haberme parado en la posición de no, yo no sé cambiarla. Hay quienes son supremamente temerosos para el tema del baile. ¿Sí? No es que yo no sé bailar, no es que yo soy tímido, es que yo soy malo para las ventas, es que yo soy malo para hablar en público, es que yo nunca he salido a hablar en tarima. Hay una cantidad de cosas que precisamente que comienzan es a limitarnos. Entonces, hay que precisamente identificar estos casos para poder entrar a mirar a ver cómo es que los podemos cambiar. En este mismo instante, inclusive, tus creencias determinan cómo respondes a esta información que yo te estoy brindando. Alguno puede decir que va, quién sabe, se está inventando lo de los medicamentos o no, de dónde habrá sacado esa historia del papá con los 2 hijos iguales. Bueno, hay muchas cosas que hacen que precisamente en este momento tus creencias son las que van a determinar cómo vas a recibir esta información que te estoy transmitiendo. Te recuerdo, esto está en el libro de Anthony Robbins, por si acaso te gusta la información, para que vayas al libro, me encantó. Otras creencias son tan generalizadas que dominan virtualmente cada uno de los aspectos de nuestras vidas, ya sea negativa o positivamente. Estas creencias las llama Anthony globales, y son unas creencias que son demasiado generalizadas y tienen que ver con yo soy tímida, yo soy peleona, yo soy mal genial, o yo soy alegre, yo soy eufórica, la vida es dura, la vida es trágica, la vida es para sufrirla, o la vida es bella. ¿Ves? Hay otra que es supremamente contaminante a la hora de nuestras relaciones con los demás, y es las personas son abusivas, las personas son desconfiadas, las personas no son confiables.
Pero entonces, este tipo de creencias hacen precisamente que de ahí se desprendan otras. Ejemplo, tengo un amigo que me pelea mucho con los taxistas. Es que los taxistas son, y yo, pero es que cuando tú dices los taxistas son, te estás fijando en el que se te metió por delante, el que te cerró, el que se tiró por enfrente para ir a coger una carrera, el que no respetó el pare, el que, bueno, pero ¿por qué no te das cuenta de todos los demás que hay alrededor que no lo hacen? Se fija precisamente en aquellos que van a reforzar su creencia, y esa creencia, siendo globalizada, pues va a redundar con otras cosas, de pronto en el trato que tiene con ellos cuando se sube a un taxi porque debe hacer uso del taxi, redundan muchísimos otros aspectos. El punto importante es precisamente que cuando nosotros identificamos esas creencias globalizadas, fácilmente podemos entrar a cambiar o de ellas automáticamente se desprenden otros cambios. Estas creencias tienen una gran capacidad para configurar y motivar cada aspecto de nuestras vidas. Efectuar cambios a una creencia global limitadora puede redundar en muchos aspectos de nuestra vida. Entonces, si yo, digamos, comienzo a manejar el yo soy tímida, volvemos a un ejemplo. La primera vez que yo estuve en un Zoom fue hace como unos 2 años. Les cuento que yo me puse 2 minutos antes, yo me puse pálida, yo comencé a temblar, me dieron cólicos, me puse arrozuda, yo temblaba, yo sentía que yo no iba a ser capaz de dar ese Zoom, que porque yo soy tímida para las cámaras. Y bueno, tiempo después comenzó un amigo a trabajarme, mi mentor más bien, Alejandro Ortiz, comenzó a recomendarme, mira, haz esto, haz lo otro, con timidez y todo comencé a vencerla. Ese tema de romper ese estigma de yo soy tímida o yo soy temerosa para una cámara, redundó en una cantidad de cosas, porque mejoró mi confianza, mejoró una cantidad de verdad, una cantidad impresionante de cosas, solo con el comenzar a cambiar ese estigma que tenía frente al yo soy temerosa para las cámaras, yo soy tímida para una cámara, ¿vale? Entonces, esas creencias globales, cuando comenzamos a cambiarlas, nos permiten generar muchas otras cosas, muchos otros beneficios en nuestras vidas. Las barreras mentales por lo general perviven por más tiempo que las de hormigón. Y recuerden que precisamente arrancando el Zoom hablaba de eso. Son unas barreras que se ponen enfrente y más duras que romper el hormigón, porque finalmente, digamos acá en el conjunto donde yo vivo, es concreto reforzado. Poner una puntilla es tremendamente difícil, hay que traer un taladro, un percutor, un taladro especial. Pero inclusive este concreto es más fácil de tumbar, de derribar muchas veces que las barreras que nosotros nos ponemos mentales. Efectuar un cambio en una creencia efectuar un cambio en una creencia global limitadora que pueda usted tener ahora cambia virtualmente cada aspecto de su vida en un solo instante. Recuerde, una vez aceptadas nuestras creencias se transforman en órdenes incuestionables para nuestros sistemas nerviosos y tienen el poder para expandir o destruir la posibilidad de nuestro presente y futuro. Cuando me aferro a una creencia que me limita para hacer algo, me estoy negando a una cantidad de posibilidades que se pueden abrir en el momento en que yo rompo esa barrera, en que yo atravieso esa barrera. Pero si finalmente me dejo detener por esa barrera, pues no voy a conocer todo lo más que hay allá y todas las otras oportunidades que se puedan venir ahí. Si queremos dirigir nuestras vidas, debemos ejercer un control consciente sobre nuestras creencias, y para hacerlo así, antes tenemos que comprender qué son en realidad y cómo se forman. Aquí viene el ejemplo del libro y nos dice, cojamos una idea para diferenciar lo que es una idea de una creencia. Entonces, la idea en este momentico es, repítete, y si lo quieres hacer conmigo, te invito a que lo hagas. Di para ti mismo, soy sexy. Es una idea que te estoy dando en este momento, pero probablemente por un lado vendrán otras conversaciones. ¿Cuáles? ¿Cuándo? Si a usted ni lo miran. ¿Cuándo le han echado un piropo? ¿Ves? Como por otra parte podrá estar también la otra posición, ¿no? Oye, sí, cuando voy por la calle me piropean,
son atentos conmigo, inclusive amigas mías o amigos míos me han dicho, venga, usted es como atractivo, bueno, no sé cómo se dirán entre hombres, entre nosotras, no, sí, tú eres bonita, mira cómo te queda lindo. Entonces, ¿qué pasa? Una idea es sencillamente cuando tú vienes y bueno, lo dijiste, puede que quede ahí dándote vueltas en la cabeza, pero cuando es una creencia tiene unas bases para que en realidad se haya conformado en una creencia. La mayoría de la gente trata una creencia como si fuera una cosa, cuando en realidad se trata de un sentimiento de certidumbre sobre algo. Entonces, si tú tienes la certeza de que eres sexy, esa certeza va acompañado con las otras cosas que yo te dije complementarias. Y está el ejemplo de una mesa. Vamos a hacer de cuenta que la idea es la tabla superior de la mesa. Esa idea de soy sexy puede que caiga al piso esa tabla de la mesa porque no tienen que sostenerse, pero las patas de la mesa son las que sostienen esa creencia. En este caso, por ejemplo, tenemos unos ejemplos. La persona que yo amo dice que soy sensual. Tengo un coche sensacional. Eso los hombres me dirán si no después. Eso los hace sentir sexys. Quedo atractivo en jeans. Uy, cómo se me ve de bonito este jean. Con este jean se me levanta la cola. Este jean me hace ver las piernas largas. Este jean se me ven las piernas trozudas, ¿sí? Hago ejercicio todos los días. Y como hago ejercicio todos los días, pues tengo un cuerpo bien bonito. Estas cosas fortalecen esa idea y hacen que sea una creencia. Pero si no tengo esas patas para la mesa, la creencia finalmente no llega a ese nivel y realmente es solamente una idea. Entonces, para que nosotros tengamos creencias positivas o desplacemos esas creencias limitantes, debemos comenzar a ponerle patas a esa tabla que es esa idea para que se convierta en una mesa con patas robustas. Y podemos ponerle no solamente 4, 5, 6, 7, entre más patas, más fácil se va a sostener la mesa. Una vez comprendida esta metáfora, podemos empezar a comprender cómo se forman las creencias y obtener un atisbo de cómo puedes cambiarlas. La misma cuestión, si tengo una creencia limitante, entonces comenzar a quitarle las patas a esa creencia limitante, comenzar a quitarle fortaleza a lo que ha hecho que yo me hubiera metido en la cabeza esa idea y la hubiera convertido en creencia. Es importante observar que podemos desarrollar creencias sobre cualquier cosa si encontramos patas suficientes, o sea, experiencias suficientes de referencia sobre las que apoyarlas. ¿Tienen que ser las referencias exactas para que usted esté dispuesto a utilizarlas? No, no necesariamente. Estas referencias pueden ser reales o imaginarias, pueden ser exactas o pueden ser inexactas. Incluso si tú te pones a mirar al pasado, nuestras experiencias personales, por muy sólidas que a veces las sentimos, pueden a veces estar distorsionadas por nuestra propia perspectiva personal. Y lo digo porque en estos días me acordé de algo que sucedió cuando yo estaba en el colegio, hace mucho tiempo, y hay unos recuerdos que en realidad yo decía, ¿sería que fue así o será que yo me lo estoy imaginando? Porque la idea principal de ese recuerdo la tengo clara, pero cuando comencé a construir todo el recuerdo, hubo cosas que en un momento llegué a pensar si en realidad fue así como sucedieron. El punto es que de alguna manera esa experiencia generó otra cantidad de cosas en mi vida más adelante. Al punto que voy es que precisamente, así como lo recuerdo, probablemente no pasó, pero marcó muchas cosas, marcó una pauta importante para mi futuro, inclusive para mi vida actual. Entonces, para cuando queremos cambiar esas creencias, precisamente podemos agarrarnos de cosas que le demos suficiente fuerza, inclusive si no es del todo cierto o si no es una experiencia ya vivida. Tenemos la habilidad para usar referencias imaginadas que nos impulsen en la dirección de nuestros sueños. La gente puede alcanzar éxitos si se imagina algo de una forma tan vívida como si hubiera tenido la experiencia real. Ello se debe a que nuestro cerebro no puede establecer la diferencia entre algo imaginado vívidamente y algo experimentado en la realidad. Las personas de acá de Ibagué que me conocen o que ya me han escuchado, me toman del pelo a veces con algo que yo cuento de el carro que yo quiero tener y que me estoy proyectando, Dios lo permita, para el próximo año, es una Toyota Fortuner. Y una de las cosas que yo les comento cuando hablo y les digo, uy, yo me imagino cuando ponga el pie en el acelerador, cómo hace,
y hago el gesto como cuando la camioneta me echa hacia atrás. ¿Qué pasa? Esto realmente no lo he vivido, yo no me he subido a una Fortuner para vivir esa experiencia. Después recordé que hace mucho tiempo, cuando vivía en Manizales, tuve la oportunidad de conducir una Cherokee, que pues finalmente es una camioneta igualmente robusta, y probablemente estoy anclando esa imagen que estoy proyectando de mi camioneta Fortuner con alguna sensación que tuve cuando conduje esa Cherokee. Entonces, ¿qué pasa? Si bien la experiencia no es real, me la estoy imaginando. Cuando yo la cuento, créanme que la vivo con cada pedacito de mi cuerpo. Entonces no es real, es imaginada, pero me sustenta para eso que yo voy a futuro, y en mi cabeza, créanme que yo ya lo tengo súper real en mi cabeza. Ya solamente me falta montarme en la camioneta Fortuner. Para redondear esta idea, ya finalizando, está la historia de la milla en 4 minutos. Ay, carambola, se me olvidó, qué vergüenza, se me olvidó el nombre del atleta. El tema es que precisamente hacia 1954 no se había logrado romper la barrera de correr la milla en menos de 4 minutos. Se creía para ese momento que si se corría en menos de 4 minutos, el corazón podía estallar. ¿Qué pasó? Precisamente este joven del que les voy a hablar comenzó a trabajar su idea de que él podía lograrlo, Roger Bannister se llama, que él podía lograrlo, que él lo iba a poder lograr, y comenzó a trabajar en su imaginación, y él lo cuenta de esa manera, el verse cruzando la meta en menos del tiempo de que estaba establecido, y comenzó a trabajar constantemente pro de eso. Él logró romper precisamente esta barrera y cuando él rompe esta barrera de los 4 minutos, al año siguiente ya 37 personas habían vuelto a cumplir con este tiempo, y un año después ya se hablaba de más de 300 personas que habían logrado realizar esto era una hazaña precisamente. ¿Cuál es el punto? Hasta ese momento la creencia era que si se corría esa distancia en 4 minutos, pues que el corazón iba a explotar. Entonces esa creencia limitaba a la gente para no hacerlo. O sea, no, yo no me puedo exigir tanto porque me puedo morir en el intento. Él no se dejó de esa creencia, él comenzó a trabajar porque creía que podía hacerlo, y creyó tanto y se proyectó tanto que en realidad pudo lograrlo. Entonces la historia de la milla en 4 minutos rompe un paradigma impresionante que había para ese momento y abre las puertas para muchas otras personas. De hecho, en este momento pues ya recorrer una milla en 4 minutos es demasiado lento. Fijémonos precisamente los récords que se están rompiendo constantemente hoy en día. Entonces, una vez que nosotros logramos casarnos con cosas que le den fortaleza a una nueva creencia, podemos desplazar las creencias anteriores. Me encantó esta frase de André Gide y por eso la puse. La creencia que se convierte en verdad para mí es aquella que me permite hacer un mejor uso de mi fuerza, el mejor medio de poner en acción mis virtudes. Es saber que yo tengo una potencialidad pura que puedo poner en acción para lograr todo aquello que me proponga. Es saber que toda la energía del universo también la tengo en mi cuerpo y que puedo canalizarla de manera en que puedo lograr todo aquello que me proponga. ¿Cómo cambiar entonces una creencia que te está perjudicando? Primero que todo, y ya para resumir y para terminar, identificar cuál es la creencia, porque como lo dije al comienzo, hay unas que son completamente inconscientes. Hay veces que las personas reaccionan de manera inconsciente a determinado grupo social y ni siquiera se están dando cuenta de eso. Entonces es hacernos conscientes de las creencias que nos limitan, identificarlas. Segundo, buscar la creencia contraria. Si yo no y esto va para ti que estás viendo el Zoom, si todavía no me he lanzado a hacer un Zoom, ¿qué es lo que me limita para hacer ese Zoom? ¿Qué creencia me está frenando para hacer el Zoom? Busca la creencia contraria, dale fuerza, ponle patas robustas a esa mesa que te den la posibilidad de que se afiance en ti esa creencia para que desplaces la creencia anterior. Normalmente nosotros funcionamos
Nosotros no sencillamente quitamos un hábito o quitamos una creencia, eso hay que desplazarlo porque no hay forma de que en nuestro cerebro quede ese espacio vacío. Tenemos que venir y como cuando tienes un vaso con agua, digamos que tenemos un vaso, un recipiente con agua sucia y comienzas a vaciar agua limpia, abres una llave y comienzas a vaciar agua limpia, tanto que se va llenando, que desplaza el agua sucia y al final, después de un buen proceso, va a quedar agua limpia. Asimismo sucede con tus creencias. Debes desplazar las creencias que te limitan por creencias que en realidad te empoderen. Y ya sabes cuál es el truco. Identifica cuál es la creencia que quieres fortalecer y ponle patas que te permitan precisamente continuar. Finalizando, te deseo todo el coraje que necesitas para romper con los patrones que ya no te sirven. Quiero que guarden esta frase: la felicidad es un estado mental consciente, así que sonríe para la vida, no para la foto. Comencé de nuevo. ¿Por dónde? Por dentro. Es de adentro hacia afuera. Espero haberles contribuido con algo de todo esto que les compartí. Bendiciones para todos, una maravillosa Navidad. Vamos por la mejor Navidad de nuestras vidas, porque con Wellsys sí se puede. Bendiciones, hasta un próximo Zoom.